A continuación, el Seguro Social. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos cordiales a la audiencia. 18.285 jubilados perjudicados por el IES es el tema de este programa. Esto es un problema que se viene generando desde el 4 de agosto del año 2017. En ese entonces estaba de presidente del Consejo Directivo del IES el señor Richard Espinosa Guzmán. Y él, presidiendo el Consejo Directivo del IES en esa fecha, de manera ilegal, de manera abusiva, puso en vigencia una resolución mediante el cual cambió la normativa del artículo 229 de la Ley de Seguridad Social, que estipula un procedimiento para calcular, para aplicar el procedimiento de las jubilaciones. En otras palabras, el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social tiene un texto que está vigente desde el año 2001, en donde se establece el procedimiento para pagar las pensiones jubilares. Habla, en resumen, el artículo 229, que se seleccionará los 5 mejores sueldos de los 5 mejores años de remuneración que ha recibido el afiliado durante su vida laboral. Eso es todo lo que dice el artículo 229, pero obviamente es explicativo, es explícito, que inclusive no requiere de reglamento, y que a propósito del reglamento, desde el año 2001, desde el 30 de noviembre del 2001 hasta la actualidad, no se ha puesto en vigencia el reglamento, es decir, ya han transcurrido 20 años, y lo curioso es de que las autoridades del IES en estos 21 años nunca le han dicho a los jubilados, nunca les han dicho a los afiliados: mire, estamos trabajando sin reglamento. A pesar de que la Ley de Seguridad Social, en varios artículos, yo diría en cerca de un 50% de artículos, la ley dice: este artículo se aplicará en función del reglamento que se dicte para el efecto. Entonces, ¿cómo estos señores administran la ley y administran la institución del Seguro Social? En función de resoluciones. Porque si tuvieran el reglamento ya no requieren las resoluciones, pero allí es un incumplimiento de todos los gobiernos. Y ahora al presidente Lazo le decimos públicamente que tiene que poner en vigencia el reglamento. Pero para el gobierno actual también se le va a hacer dificultoso, porque la Ley de Seguridad Social debió ser actualizada en función de lo que dispone la Constitución de la República, que se puso en vigencia el 20 de octubre del año 2008. Entonces el gobierno va a tener dificultades para poner en vigencia el reglamento, porque muchas de las disposiciones de la ley de la seguridad social ya no empatarían con lo que dispone la Constitución de la República de octubre del 2008. Entonces, para poder poner un reglamento, primero hay que reformar la Ley de Seguridad Social. Y es una tarea que la debe hacer el Seguro Social. Y ellos deberían tener la iniciativa para decirle al señor presidente de la República que se actualice la ley, tomando en cuenta de que nos rige desde octubre del 2008 una nueva reforma constitucional que se la define como Constitución de la República. Pero sucede que
que la Constitución del año 2008 no es una Constitución original, no es una Constitución primigenia. La Constitución original, la Constitución primigenia, se puso en vigencia en el año 1830. Esa es la Constitución madre, esa es la Constitución matriz. Y que de ahí en adelante se han venido haciendo una serie de reformas, ya son 20 a las constituciones que se dice se han puesto en vigencia en el Ecuador, pero no son 20 constituciones, son 20 reformas constitucionales de carácter amplio, porque no es que han empezado de nuevo, no es que ha ido un borra y va de nuevo, no. Lo que se han ido dando son reformas constitucionales, y así debería llamarse, reformas constitucionales, pero en nuestro país las definen como Constitución de la República. Allí es un error. Entonces la Ley de Seguridad Social no ha sido, como digo, actualizada, sus contenidos de la ley no han sido cotejados como lo dispone la reforma constitucional del año 2008, y ese es el problema. Ahora sí, para poner en vigencia un reglamento. No lo van a poder poner en vigencia a ese reglamento mientras no se dé la reforma a la Ley de Seguridad Social. Mientras no se actualice sus contenidos, su articulado, en función de lo que dispone la reforma constitucional de octubre del 2008. Entonces, claro, se vienen cometiendo una serie de irregularidades, ¿no? Ahí en el manejo del seguro social, desarrollando las actividades en función de resoluciones que las pone en vigencia el Consejo Directivo del IES. Ese organismo tiene muchos problemas, tiene problemas de legitimidad en la conformación de sus miembros. Allí hay 3 miembros, uno del Ejecutivo, uno de los empleadores y uno de los asegurados, ¿no? Pero estos señores representantes de los asegurados y de los empleadores ya vienen prorrogados en sus funciones, vienen autoprorrogados en sus funciones, cuando el artículo 28 es muy claro y que ellos se dan por desentendidos. Ellos no miran el artículo 28, los representantes de los asegurados y el de los empleadores. ¿Ya? Porque el artículo 28 dice que deben permanecer en sus funciones tanto el representante de los empleadores como el representante de los asegurados 4 años. Y no habla, el artículo 28 no habla de autoprórroga, no habla de prórroga, no habla de reelección inmediata. Entonces es una norma anticuada, que no está acorde a los tiempos actuales, ¿no? Entonces el representante de los empleadores hoy está un alterno, está el señor César Rodríguez, ¿no? Él está, después de que estuvo 3 periodos el señor Felipe Peso. El señor Felipe Peso venía desde el año 2008, la última elección la hicieron en el año 2012, tuvo 2 periodos, hasta el 2020 renunció y se fue, y lo dejó a su alterno, al señor César Rodríguez. ¿Y qué sucede? Que el señor César Rodríguez no puede ausentarse ni temporal ni definitivamente para que alguien lo subrogue, porque no existe el alterno. Miren ustedes, televidentes, no existe el alterno del representante de los empleadores, que asimismo está autoprorrogado en sus funciones en su condición de alterno. Como digo, renunció el señor Felipe Peso, el titular, y el señor César Rodríguez, viniendo como vocal del Consejo Directivo del IES en condición de alterno, hoy es principal. Pero él también ya viene 3 periodos ¿ya? En esas funciones. Ese es el problema grave de legitimidad de quien integra el Consejo Directivo del IES. Y en el caso del representante de los asegurados es una cosa igual. A él lo eligieron como alterno para el periodo 2012-2016. Sucede que en el año 2015 el gobierno de Correa, que quería negar las deudas al IES, que quería modificar ilegalmente el financiamiento de los fondos de salud y de presupuesto, y que lo hizo, violando lo que establece el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social, que dice que no se puede modificar los fondos, no, sacar la plata de un fondo para financiar otro. Pero el señor Richard Espinosa, y contando con el apoyo del representante de los empleadores y el de los asegurados, a través de una resolución, modificaron el sentido de la ley y modificaron el financiamiento de los fondos. Le quitaron los fondos, una buena parte,
al fondo de pensiones para pasar ese dinero al fondo de salud, cuando eso no se debía hacer. Quitaron una parte de los fondos de los seguros riesgos del trabajo para pasarlo al fondo de salud, ¿ya? Y eso no se podía hacer. Y el fondo de salud fueron creciendo las deudas del Estado, que nunca las transfirió. Aquí hay un cuadro de las deudas del año 2006 hasta el 30 de septiembre del año 2021, que en el próximo programa la vamos a desplegar en pantalla, las deudas acumuladas en el área de salud. Y entonces sucede que el Estado no transfirió esos dineros. Y entonces, ¿de dónde sacaron la plata para sostener, para financiar el fondo de salud, en donde se atienden personas que no son afiliadas al Seguro Social obligatorio, como hemos dicho en programas anteriores? Del fondo de pensiones, del bolsillo de los afiliados, de la plata de los afiliados, del aporte de los afiliados. Y eso no dice nada de los quienes dirigen el Seguro Social. ¿Ya? Entonces allí, por ejemplo, no ha habido quien defienda, no existe nadie quien defienda los intereses de los afiliados, el manejo de sus aportes, el correcto manejo de sus aportes y la eficiencia y la eficacia y la calidad en las prestaciones de salud. No existe nadie quien defienda en el Consejo Directivo del IES, porque los tres se alinean. El voto de los asegurados frente a dos votos, tanto de los empleadores y del gobierno que se unen, ese voto de los asegurados prácticamente no tiene ninguna trascendencia. Y más aún si se mantiene callado en ese organismo el representante de los asegurados, ahí es viva la fiesta. No rinden cuentas de cómo manejan la salud, no rinden cuentas de cómo manejan los aportes de los afiliados, no rinden cuenta de las inversiones, no rinden cuenta de cuál es el procedimiento para comprar los medicamentos, y ¿quiénes son los impactados, los afectados? Son los asegurados, que no son atendidos de manera eficiente por el Seguro Social. Hay quejas y quejas todos los días en el tema de salud, en donde todos los días los afiliados se quejan: señor, yo no tengo una buena atención. Los jubilados llaman todos los días: señor, no tengo una buena atención. Me dan citas médicas para 3 meses, me dan citas médicas para 6 meses, ¿no? Y problema de los medicamentos, robo de los medicamentos que se produjo en los gobiernos anteriores. Ojalá en este gobierno eso corten. Sobreprecio en la compra de los medicamentos, coimas y sobornos en la compra de medicamentos y la caducidad de los medicamentos. Esas son las 5 enfermedades, los 5 virus que afectan el manejo de la salud del Seguro Social. Entonces en ese ámbito de este desbarajuste que se ha venido dando en el manejo del Seguro Social, y que en el caso del representante de los asegurados es de que el señor Luis Clavijo Romero, alterno de la ingeniera Paulina Guerrero, a la ingeniera Paulina Guerrero, cuando se opuso a la modificación de los fondos y que su oposición era correcta, cuando se opuso a que no el gobierno de Correa a que no elimine el 40% para pagar las pensiones, cuando ella se opuso a que no se borre la deuda de 2.527.8 millones de dólares que borró el gobierno de Correa, bueno, la sacaron en 2 días y la reemplazaron con el alterno, con el doctor Luis Clavijo, que estaba elegido para el periodo 2012-2016. ¿Qué sucedió? El señor Clavijo, al igual que el representante de los empleadores, se autoprorrogó en sus funciones, cuando él debió cumplir sus funciones en el año 2016. En el año 2018, la Contraloría lo sacó, lo destituyó, justamente por no haberse opuesto a que no se borre la deuda del Estado al IES por 2.527.8 millones de dólares. Entonces la Contraloría lo destituyó del Consejo Directivo del IES por su silencio. Y cuando uno mantiene silencio, es cómplice del actor cuando comete una acción ilegal o en perjuicio de otras personas. Entonces la Contraloría tenía razón y lo sacó. Pero la Contraloría cometió un error gravísimo, imperdonable, que de acuerdo al procedimiento, para uno presentar las pruebas de descargo, de cargo y de descargo, cuando hay una glosa en contra de un funcionario, entonces de acuerdo a la ley y de acuerdo al reglamento, tiene 30 días de plazo para en esos 30 días
presentar y justificar con pruebas de cargo o pruebas de descargo las observaciones que le realiza la Contraloría General del Estado. Entonces, ¿cuál fue el error gravísimo de la Contraloría? Del señor Pablo Celi. Es haberle comunicado, ratificado la destitución del doctor Luis Clavijo a los 20 días, es decir, 10 días antes del plazo. Y entonces le dieron toda la herramienta al doctor Clavijo, le dieron en bandeja de plata ya de las acciones violatorias de la ley en la que incurrió la Contraloría para que él demande ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, ante el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Quito. Y claro, entabló la demanda, una vez que fue destituido, y les ganó el juicio a la Contraloría. Y él ganó el juicio en el primer trimestre del año 2019. Le ganó el juicio a la Contraloría por eso. ¿Qué sucedió después? Que a fines del año 2020, casi 2 años después de lo que él ganó el juicio, curiosamente lo restituyeron. Se restituye al Consejo Directivo del IES, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo en la sentencia no dispone de manera explícita que se reintegre a esas funciones. Y no lo podía hacer. ¿Por qué no lo podía hacer? Porque el periodo del doctor Clavijo terminó en el año 2016. Entonces, este es el problema de la ilegitimidad del Consejo Directivo del IES. ¿Ya? Y luego, claro, él ha continuado en las acciones y está en funciones hasta en la actualidad. Ese es el representante de los asegurados que no dice nada, que no informa, que no presenta rendición de cuentas a los 3 millones de afiliados, cerca de 3 millones de afiliados activos y 550,000 jubilados pasivos del Seguro Social Obligatorio. Y el doctor Clavijo no dice: esta boca es mía, así se manejan los recursos, así se manejan los aportes, así se maneja la prestación de salud. No dice absolutamente nada, no rinde cuentas. Entonces los afiliados al Seguro Social estamos desprotegidos. No sabemos cómo se manejan nuestros recursos. No sabemos cómo se manejan las prestaciones. Entonces quiere una reforma y nosotros la vamos a plantear. La vamos a plantear en esta semana para retomar, porque nosotros ya tramitamos esto, vamos a retomar la iniciativa popular normativa para reformar el gobierno del IES, para que todos los afiliados, mediante el voto, mediante el sufragio, sean los que elijan a los miembros del Consejo Directivo del IES. 2 de los representantes activos con sus respectivos alternos, elegidos mediante sufragio por todos los 3 millones de afiliados. Nosotros no vamos a delegar a nadie, no a un colegio electoral, que se prestan para las componendas, que se prestan para los amarres, para el toma y daca, para ese tipo de colegios electorales. No, tienen que ser los afiliados los que elijan a sus representantes cada 4 años. Y los jubilados también un representante titular, los jubilados con su alterno, elegido por todos los jubilados del Seguro Social Obligatorio, en este caso de 550,000. Entonces ahí tendríamos una mayoría de votos, 3 votos frente a 2. Uno del gobierno, que debe ser el representante de las instituciones empleadoras del sector público, que son como 3.300, y ese representante de las entidades empleadoras del sector público, designado por el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo es el que maneja la política laboral del Estado. Así de sencillo. Y en el caso de los empleadores, todos los empleadores, no los directorios de las cámaras, no, con el respeto para ellos, no, porque hay una demanda, señores representantes de las cámaras, y señores del Consejo Electoral, Consejo Nacional Electoral, hay una demanda, una sentencia de los incisos 2 y 3 del artículo 28 de parte de la Corte Constitucional respecto de que no debe ser la elección a través de colegios electorales. Entonces no ese es el camino, que sean todos los señores empleadores, los 483,000 empleadores, los que elijan mediante sufragio a su representante. Y entonces tanto los empleadores como los jubilados y como los asegurados, los afiliados activos, tienen a través de un proceso electoral la oportunidad de elegir a los mejores para que vayan
a esas funciones. Puede ser hombre o puede ser mujer. Que cumplan requisitos de idoneidad, que cumplan requisitos de probidad, que profesionalmente estén capacitados para que cumplan sus funciones a tiempo completo y no otra, sino a tiempo completo como miembros del Consejo Directivo del IES, ya sea para fiscalizar, que es la función que tienen, o ya sea para legislar y para hacer una serie de actividades del gobierno como órgano fiscalizador y legislativo, que es el Consejo Directivo del IES, de acuerdo a lo que estipula el artículo 27 de la Ley de Seguridad Social. Esas son ahí están detalladas un sinnúmero de funciones que las deben cumplir eficientemente, pero deben ser 5, no 3. Porque ahí tenemos un solo voto. Los dueños del dinero, los dueños de las aportaciones, que se aporta para un seguro social, para recibir a cambio prestaciones, solo hay un solo representante. Y quienes no deben estar allí, porque ellos no son afiliados, tanto el Ejecutivo como los empleadores, porque no son afiliados bajo el carácter de los afiliados bajo relación de dependencia laboral, no tienen ese carácter, entonces no pueden estar manejando ahí los recursos de los afiliados. Pero digo, bajo el concepto de la democracia, bajo el concepto del contrato social, bajo el concepto del pacto social, ya, bueno, digamos, que estén, pero no puede ser mayoría ellos, no puede ser mayoría, la mayoría tiene que ser 3 de los representantes de los afiliados, 2 de los activos y 1 de los jubilados. Ahí tenemos 3 votos, ahí tenemos mayoría. Pero hay que hacer una reforma muy clara para que vayan allí los mejores o las mejoras, digamos los mejores, sean hombres o sean mujeres. De manera que entonces este es un tema que lo dejamos, y el caso de los 18.285 personas afectadas, 18.285 jubilados afectados por el IES en el pago de sus jubilaciones. Entonces, contar con el respaldo a efectos de que estas personas se les haga justicia. Y hay una sentencia de la Corte Constitucional. Y hay también una resolución del Consejo Directivo del IES. Tanto la ley como la resolución de la Corte. Y lo que dice la resolución del Consejo Directivo del IES, que ya debería estarse arreglada, ya se debió arreglar este problema, pero no lo hacen, a pesar de que ellos ya tomaron la decisión. Y simplemente lo dejo planteado al artículo que ellos resolvieron y que deberían cumplir lo que ellos resolvieron, pero no lo están haciendo. El artículo 2 dice restablecer el contenido del artículo 2 de la resolución CD 100 de 21 de febrero de 2006, cuyo tenor es el siguiente: la base de cálculo de la pensión del régimen de transición será igual al promedio de los 5 años de mejores sueldos o salarios sobre los cuales se aportó. Y luego dice el tercer inciso: para el cómputo de la base de cálculo de la pensión, se procederá a la suma de 12 meses de imposiciones consecutivas, y ese resultado se dividirá para 12, obtenido así el promedio mensual de los sueldos o salarios de cada año de imposiciones del afiliado. Se seleccionarán los 5 promedios mensuales de mayor cuantía, y el resultado de la suma se dividirá para 5, para que quede entonces definido el pago de la pensión jubilar mensual. Queridas amigas, el próximo programa sobre el Seguro Social vamos a referirnos a lo que dice el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social, a lo que dice la resolución de la Corte Constitucional, la sentencia número 16-18-IN 21, y a lo que dice la resolución CD 641 de 29 de octubre del presente año del Consejo Directivo del IES. Queridas amigas, queridos amigos, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social.